Y yo ya estaba tan metida y ya me había lavado tanto el cerebro que yo ni reparé, o sea, yo no reflexioné, yo solamente dijo sí, como mi maestro espiritual dijo que sí, yo me quedo. En un momento te das cuenta de que tus amigos y tu familia desaparecen de tu entorno y empiezan a ser como algo negativo o algo que va en contra de tu proceso espiritual. Esa es la primera alerta. Y ahí me empecé a dar cuenta que esa misma dinámica se repetía no solamente conmigo, sino que después lo repetía con otra. Eso más otras situaciones. Cuando empezaron a salir estas noticias de las acusaciones por abuso que le estaban haciendo a él, obviamente para mí fue como, ¿qué onda? Así como una gran herida de fe. Se me destruyó una parte del mundo. O sea, yo sí hacía mucho servicio, pero yo me cuestionaba algunas cosas y las manifestaba. Y eso generó muchos problemas en mi estadía allá. Decía, le juro que yo di lo mejor de mí. O sea, le juro que yo hice todo lo que pude para estar a la altura de este lugar y para estar a la altura de los devotos. Y me sentía tan insuficiente, con tanta culpa de no poder seguir ahí, con mi autoestima así como tan por el piso, que eso me dejó así como que con una creencia de que yo no valía nada y no servía para nada. Para comenzar, compartimos un poco de contexto. El líder de la comunidad en la que Paula participó, Ulrich Harlam, también conocido como Guru Maharaj o Paramadwaiti, ha sido objeto de diversas denuncias en Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos. Estas acusaciones, presentadas por varias mujeres, apuntan a manipulaciones, abuso de poder espiritual e incluso conductas sexuales inapropiadas. Aunque la experiencia de Paula no guarda relación directa con estas denuncias, sí afectó profundamente su autoestima, dejándola vulnerable y alterando su percepción de sí misma y su vida. No pretendemos generalizar ni juzgar o desvalorizar a las comunidades espirituales. Cada historia es única. Hoy queremos centrar esta conversación en la experiencia personal de Paula, desde su vivencia. El objeto de este contenido es visibilizar y acompañar a quienes estén transitando por esta experiencia. Con este ánimo, vamos a escuchar su historia. Bienvenidos, yo soy Muriel. Usualmente estoy detrás de cámara, pero esta vez estoy aquí para acompañar a Paula a contar su historia. Hola, yo soy Paula, soy profesora de yoga y estuve 4 años interna en un yoga monasterio y hoy venimos a hablar de esa experiencia, tanto de cómo llegué ahí y también cómo salí de ese lugar. Bueno, Paula, cuéntanos, ¿cómo te encontrabas en tu vida en ese momento? ¿Cuál era tu contexto o cómo llegaste a ese lugar? Bueno, igual me gustaría partir diciendo, hablando un poco de cómo fue mi niñez o cuál era mi contexto familiar, que creo que tiene que ver mucho con cómo yo llegué a ese lugar. Mi padre era padre soltero de 3 hijos, con recursos económicos suficientes para poder vivir. Así que yo llegué en ese momento cuando tenía 14 años, me volví vegetariana en ese momento gracias a la influencia de un proyecto que se llama La Revolución de la Cuchara. Y en ese momento yo estaba viviendo con mis tíos en otra ciudad, no estaba viviendo con mi papá. Así que pasaba mucho tiempo sola, prácticamente yo vivía sola en esa época, o sea, me quedaba en las noches sola en la casa, era muy independiente en ese momento. Y siempre estaba como en una búsqueda espiritual y también como intentando entender y poder comprender mi propia vida. Así que esa fue la manera en la que yo llegué, en una búsqueda personal y porque me volví vegetariana. Así que de esta manera llegué a este lugar porque me influenciaron a través del vegetarianismo. Ellos distribuían unos videos que era ¿por qué ser vegetariano? Y yo tenía 14 años cuando me vi eso, así que eran unas imágenes muy impactantes de todo de cómo sufrían los animales. Yo me impacté mucho y dije, yo no vuelvo a comer carne nunca más en la vida. Y ese fue el contexto en general que llegué. Después me fui otra vez a vivir con mi papá, ahí entré a la Universidad Nacional y había ahí una comunidad que se llamaba la Olla Vegetariana, una comunidad donde se preparaba el almuerzo y se distribuía a un costo muy bajito a los estudiantes. Esa comunidad era esta misma comunidad Krishna
También yo empecé a participar de ese espacio como voluntaria y también empecé a participar de otro espacio que era yoga gratuito que hacían al lado de la iglesia de la Universidad Nacional. También iba a participar a ese grupo y a través de esas como dos cosas fue que yo llegué como a ese lugar. Creo que me hizo falta decir algo antes. Sí. Me hizo falta decir que yo iba de vacaciones. ¿De vacaciones al monasterio? Sí. Claro, importante eso. Sí, yo estaba estudiando antropología en la Universidad Nacional y como ya conocía a esta comunidad, yo decidí irme a la aldea que queda cerca de la ciudad de Bogotá, se llama Barça en ese lugar, una semana, como a vacacionar. Así que llevé una mochila pequeña, le dije, papi, me voy a conocerlos a ellos, y estuve allá una semana. Fue una semana súper dura, yo me acuerdo el cansancio físico que yo sentía, me dolían los pies, me dolían los brazos, me dolía todo el cuerpo porque pasaba como 12 horas de pie, entre todo lo que se hacía, entre rituales, servicio en la cocina, labores que había que hacer, pero más sin embargo como que me gustó mucho, o sea, me llamó mucho la atención esa vida, la sentía yo una vida muy revolucionaria, porque era una vida que proponía comunidad, que proponía relación con la naturaleza, respeto por los animales, trabajo en equipo, espiritualidad. Entonces como que eso respondía a todo lo que yo, digamos, que estaba buscando en ese momento. Entonces, y obviamente el líder de la comunidad hoy, que yo toda de chiquita he sido muy hacendosa, o sea, como que yo siempre le ayudo a mi papá a hacer el aseo, he hecho muchas cosas. Y creo que eso hizo que en ese momento el líder espiritual y todas las personas que vivían ahí empezaron a decirme así cosas como no, que es que usted es muy buena madre, que bueno sería que se quedara acá, que aquí va a aprender mucho, y me echaban como muchas flores de que estaba haciendo muy buen servicio, que tan servicial, que tan amable, bueno, etcétera. El caso fue que yo terminé quedándome 6 meses. Aplacé semestre y me quedé 6 meses. Durante esos 6 meses yo ahí ya me transformé completamente, o sea, mi sistema de creencias cambió completamente, yo ya no era la misma de antes, y porque esto es importante entenderlo, porque lo más importante de mi sistema de creencias en ese momento era lo que dijera mi maestro espiritual. O sea, lo que dijera mi maestro espiritual era lo que yo iba a hacer en mi vida. Era ley. Era la ley, exactamente. Y este es un punto de inflexión ahí grave, ¿no? Porque obviamente yo dejé la universidad por instrucción de mi maestro espiritual. Solamente hubo en ese proceso 2 personas que me dijeron como no, Paula, termina la universidad. Una persona que se llama Kripa, que era un devoto de ese tiempo, que también estudiaba en la Nacional, me dijo, Paula, termina la universidad, no sé qué. Y mi papá, obviamente. Mi papá, que esa es una de las cosas que yo siempre lo comparto, es como una pena o algo que a mí me ha costado mucho perdonarme, pero también es como una pena que yo decido cargar, y es como que decido cargar con esa mala decisión y decirme como puta que la cagué en ese momento, así como que yo debí terminar la carrera. Fue mucho esfuerzo para entrar a esa universidad por parte mía, por parte de mi papá, por parte de mi familia, como para que después viniera un señor ahí completamente desconocido a nuestra realidad, a todos los esfuerzos que habíamos hecho, y me dijera, no hija, tú eres una muy buena devota, no sé qué, quédate en el monasterio 1 año, me dijo él, quédate 1 año. Y yo ya estaba tan metida y ya me había lavado tanto el cerebro que yo ni reparé, o sea, yo no reflexioné, yo solamente dijo sí, como mi maestro espiritual dijo que sí, yo me quedo. Bueno, ahí también había otra historia como de amor, porque había un chico que nos gustábamos y que se supone que íbamos como a ser pareja en el futuro, pero este chico era como de un rango más alto, o sea, era como una persona conocida en la comunidad, que ya tenía mucha trayectoria, que era una persona como una figura importante, y justo el loco se fijó en mí. Y yo sin pensarlo, o sea, me imagino, mi mente inmadura de ese momento, sin pensarlo, simplemente yo dije ya, vamos con esto. Y mi pensamiento en ese momento era como, me voy a ir a vivir a Bárcena, como al yoga monasterio, para poder ser mejor madre, ser mejor devota para él.
Ese era mi pensamiento, para darle la talla, para estar a su altura. Ese era mi pensamiento en ese momento. O sea, esas fueron como las dos cosas que hicieron que yo me quedara ahí después un año. Pucha, me arrepiento tanto. Yo me acuerdo mucho el día en que mi papá fue a visitarme al yoga monasterio junto con mis hermanos. Me acuerdo el lugar donde estábamos y yo le dije: papi, yo voy a dejar la carrera y me voy a quedar acá, porque ahí ya había recibido la instrucción de que no me quedara un año, sino que me quedara 5 años. Entonces primero fueron 6 meses, luego un año y luego 5 años. Y mi papá: pero Paula, no sé qué, o sea, yo me acuerdo y a mí te juro que se me parte el corazón de pensar en mi papá en ese momento, y yo no puedo creer cómo a mí se me endureció el corazón, siendo que yo siempre he sido tan unida con mi papá. Y como que siempre he intentado apoyarlo en todo lo que más puedo, ayudar en la casa, etc. Y como que en ese momento me valió nada mi papá. O sea, él pasó a ser un segundo plano. Ni siquiera un segundo plano, o sea, ya no estaba como en mi realidad, mi familia dejó de ser importante para mí. No me importaba lo que pensara. Y yo sentía que tenía que estar en ese lugar y bueno, tomé la decisión de dejar la carrera y quedarme ahí el tiempo que este caballero, que era mi maestro en ese momento, me dijo. Así que, bueno, así llegué. ¿Y cómo era la rutina ahí? ¿Te acostumbraste rápido? ¿Qué es lo que tenías que hacer en tu día a día? Bueno, era uno de los templos, de los monasterios que tenía fama de ser muy militar. Era el más estricto de todos, en toda como la misión, tenía esa fama. Era muy duro, o sea, físicamente era un gran esfuerzo, mentalmente era mucho esfuerzo, espiritualmente de todos los sentidos. Partíamos despertándonos a las 3 de la mañana, nos bañábamos con agua fría, como que todo estaba enfocado siempre en la austeridad, ¿cierto? Como en la austeridad y en el abandono de la vida material. Entonces nos bañamos con agua fría a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana ya estábamos en el primer ritual. Hermoso, sí, o sea, todo lo que tiene que ver como con rituales, mantras, las meditaciones, todo eso yo siempre lo voy a agradecer mucho. Después, de 5 a 6 hacemos una meditación personal que duraba 1 hora. Después teníamos clase de filosofía, desayuno y después nos íbamos a los servicios, que los servicios era como hacer cosas para mantener el lugar y para poder pues subsistir, ¿no? Entonces, no sé, ir a cosechar la papa, a arreglar los hospedajes, atender a los voluntarios, a los huéspedes, no sé, hacer tesorería, un montón de cosas, cocinar, ¿ya? Después venía el almuerzo de 1 a 2, después venía otro bloque de servicio, otro bloque de rituales a las 5 de la tarde, otro bloque de clase de filosofía, cena y a dormir. Y así era de domingo a domingo. ¿A qué horas terminaba el día? Terminábamos como a las 9 de la noche. 9, 10 uno estaba acostándose a dormir. Sí. Y dentro de estas dinámicas, ¿en algún momento dijiste, epa, esto no se siente bien? No, nunca lo dije. O sea, digamos que yo sí sentía que mi cuerpo estaba cansado y sí sentía como agotamiento físico, pero digamos que es tan fuerte la creencia de que el servicio es lo más importante en tu vida y de que entre más sirves, más espiritual eres, que la verdad que yo estaba como metida en ese rollo y eso me daba a mí como energía infinita, así como que era domingo tras domingo, o sea, semana tras semana en esa rutina. Después yo creo que como de 2 años que estuve ahí nos dieron el lunes de tarde libre, que eran como 3 horitas ahí que uno estaba como libre. Sí, era muy intenso, o sea, yo creo que trabajaba 48 horas semanales sin pago. Yo era directora de cocina y de economato, es decir, me encargaba como de toda la parte de mercadería, hacer las listas de compras, organizar el mercado, cocinar para los devotos en festivales. Ese era como mi servicio principal. También tuve otros servicios como, no sé, limpiar los baños secos, hacer aseo. Bueno, siempre había mucho aseo que hacer. Como que la mayoría de tiempo estábamos limpiando. Y más o menos así era la rutina en el lugar. Y dentro de ese quehacer, en ese dar, siempre dar,
¿Tú sentías que eso era valorado por los otros? No, o sea, siempre había como una sensación de que yo era insuficiente. Era una sensación recurrente, o sea, como... Igual también hay un valor que se inculca que yo lo entiendo como que se entiende que es como un valor espiritual muy elevado, que es la humildad. Pero sí hay muchas canciones y hay como un paradigma que se construye ahí, que es como de que uno es muy caído, uno es muy ignorante, uno es muy insuficiente. De hecho hay canciones que se cantan todos los días que dicen eso, así como esta que dice, no sé, Gopinath, soy malvado y pecador, de lujuria estoy lleno, no hay en mí nada bueno. Y es como súper cortavenas la cuestión, o sea, obviamente si hay algún devoto o Krishna que ve este video me va a decir como no, la madre nunca entendió nada, así como que nunca realizó nada de lo que le enseñaron en el templo, no sé qué, porque obviamente sí, es un sentimiento espiritual elevado que está fuera de la comprensión de uno, pero lo cierto es que tu mente se alimenta de lo que tú le dices. Si tú te estás diciendo todo el tiempo que eres insuficiente, que eres un caído, que eres no sé qué, así era como yo me sentía, o sea, yo por más servicio que hiciera siempre me sentía insuficiente, siempre me sentía invisible, poco escuchada, como que yo era una molestia, como, ¿me entiendes? Además que yo siempre he tenido como la naturaleza de reflexionar y cuestionar, entonces yo tampoco era como que le dijera sí a todo, o sea, yo sí hacía mucho servicio, pero yo me cuestionaba algunas cosas y las manifestaba, y eso generó muchos problemas en mi estadía ya, así como que generó, sí. Entonces, ¿hay una situación en específico que te acuerdas? Sí, me acuerdo de una situación en específico, me acuerdo de un viaje que hicimos con uno de los líderes de allá de la comunidad, y como que prácticamente yo era su asistente personal, o sea, me acuerdo que de hecho él estaba haciendo como un voto de no comer después de las 6 de la tarde, entonces yo como estábamos viajando por todo Colombia, llevando los equipos de sonido, y no sé, ponte tú, iban a ser las 6 de la tarde y yo como que iba a buscarle una arepa, un pan con que, cualquier cosa para que él comiera antes de que se fuera el sol. O sea, a ese nivel, ¿me entiendes? Yo era así como que muy pendiente de él. Nunca sentía yo así como alguna atracción como de él como pareja o algo así, sino que yo lo veía como mi líder y yo sentía que era un gran privilegio estar sirviéndole a él de manera como tan directa, ¿me entiendes? Pero nunca lo sentí así como una relación o como que hubiera una química o algo así. Yo en lo personal no lo sentí. Y después cuando regresamos a la aldea después del viaje, él se empezó a comportar así como súper raro conmigo y empezó como a distanciarme. Y a mí como que eso me dolió mucho porque yo decía como, o sea, no entiendo, ¿me entiendes? Como... Estoy dando lo mejor de mí. Estoy dando lo mejor de mí y es como... Igual siempre hay como un ego ahí muy jodido, está como este ego espiritual de que porque yo sirvo más soy mejor, ¿sí me entiendes? Esa wea te nubla la mente, así como que eso te nubla demasiado. Pero bueno, sí, también era como que obviamente uno también tiene emociones, ¿no? Y yo me sentí como, pucha, que estoy haciendo mal porque se está alejando de mí, que le molesto, etc. Y ahí me empecé a dar cuenta que esa misma dinámica se repetía no solamente conmigo, sino que después lo repetía con otra. Eso más otras situaciones. Una vez hicieron como un parlamento en donde estaban todos los líderes de todas las comunidades y a mí se me ocurrió abrir la boca y decir, yo tengo algo que decir. Y como que claro, yo saqué la bomba así como, no, en Barzana está pasando esto, está pasando esto, yo no estoy de acuerdo con esto, no sé qué, ¡pam! Quedó la cagada porque ahí en ese momento, o sea, después de que pasó eso, me dijeron como, usted cómo puede hacer eso, si usted como una de las madres más importantes de acá, una figura, un ejemplo a seguir, no sé qué. Jamás en la vida yo nunca había pensado como que ellos me veían así, ¿me entiendes? Pero se lo tomaron como una traición. Se lo tomaron como una traición porque decían como que yo era como eso fue lo que él directamente me dijo, así como con estas palabras, como usted es un ejemplo a seguir, es una figura muy importante acá, no sé qué, y cómo es posible que esté diciendo esto de nosotros mismos, etcétera. Ese fue como un punto de quiebre, como que de ahí en adelante a mí empezaron como a sacarme del... O sea, querían que yo me fuera, mejor dicho. Ya empecé yo a hacer como una astillita y como una piedra en el zapato.
eso fue horrible, o sea, yo me sentía re mal porque además de eso yo visualizaba mi vida estando ahí para siempre. O sea, como que yo quería morirme en ese lugar, quería entregar mi vida como a ese servicio. Y claro, empezaron ahí en ese momento a mandarme a vender libros a la ciudad, a hacer Sankirtan, que era lo que se llamaba en ese momento. Y claro, entonces ahí yo me levantaba, no sé qué, iba al ritual de la mañana, me iba a la ciudad a vender libros, llegaba en la tarde. Y ahí empezaron como a quitarme servicios, responsabilidades, a alejarme. A mantenerte fuera del recinto. A mantenerme fuera. Después hubo como una maratón, que es como un evento que hacen en el mes de diciembre, de que hacen una competencia del que más libros venda. Y claro, yo igual como tenía ese ego de que yo era buena en todo y no sé qué, de que yo las podía todas, entonces yo tenía ese ego, entonces yo dije, ya, yo quiero hacer eso, no sé qué, yo puedo. Y decidí participar en la maratón, entonces ahí obviamente fue como, no madre, sí, participé en la maratón, no sé qué, me dieron permiso, me fui a ir a otro templo en la ciudad y me estuve ahí un mes. Y quedé de segundo lugar. Muy, muy intenso. Y obviamente todo ese dinero no es que fuera para uno, obviamente. Era dinero que uno no podía gastar porque uno tenía votos de renuncia, tenía votos de celibato, tenía un montón de votos. Y ese dinero era como para la institución, para la comunidad. Ahora yo no voy a decir que era así como... Igual que loco pensar esto, porque no es como que yo fuera... O sea, yo tenía votos de celibato y de no tener pareja. Pero más sin embargo, yo siempre estaba como con la esperanza de conocer a alguien que fuera a ser mi pareja, porque el chiquillo con el que empezamos a gustarnos y eso al final la cagó y bueno, en fin. Después de eso no supe más de él. En ese momento tenía estos votos, pero aún así como que no era mi naturaleza. O sea, yo siempre tenía amigos, o coqueteaba con uno, coqueteaba con otro. Bien coqueta. Bien coqueta. Ay, perdón, dije el nombre. Tienen que cortar ese pedazo. Pip. Y él siempre me decía como, ¿qué? Que usted es la madre que está aquí, que no sé qué. O sea, yo aquí, no te voy a mentir, yo durante todos esos 4 años que tuve votos, creo que me besé como con 3 o 4 personas, algo así, a escondidas, obviamente. Y eso era como un pecado, así como que a ti te gustara alguien, o sea, como que alguien se gustara, eso era así como que, guau, no sé, la cosa más terrible del mundo. Entonces, y nada, y yo hice eso, o sea, me equivoqué, le fallé a mi voto, que ahora después yo lo pienso y digo como que cosa tan estúpida, si es normal que una persona te guste, es normal darse un beso con una persona, etc. Y en ese momento tú no te imaginas el sentimiento de culpa tan heavy que yo tenía por sentir eso hacia una persona. Era muy duro, o sea, yo después escribí así como un correo a mi maestro espiritual como por favor perdóneme porque soy una caída y soy... Bueno, y ahí después de todo eso que pasó, de la maratón y eso, ahí empezaron a pasar otras cositas y ahí ya me fui como saliendo. Pero hay un punto de quiebre, así como clímax, donde tú dijiste ya, esto no da, me voy. No hubo, fue un proceso. No hubo un quiebre, o sea, hubo cosas, claro, cuando empezaron a salir estas noticias de las acusaciones por abuso que le estaban haciendo a él, obviamente para mí fue como, ¿qué onda? Así como una gran herida de fe, se me destruyó una parte del mundo. Pero más sin embargo yo igual me seguía sintiendo devota, tenía mi altar, tenía como el mismo sistema de creencias. Fueron cosas que fueron pasando después cuando yo me tuve que enfrentar a la vida material y económica. Porque cuando tú haces parte de una secta o de una comunidad y dependes económicamente de ese trabajo, si tú decides salirte te quedas así. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, literalmente yo vivía de vender los libros que él escribía. Y en el momento en que yo me enteré de las acusaciones, yo dije, ¿cómo voy a vender esto? Ahí que en ese además momento, tenía la imagen. Claro, además tenía la imagen, tenía el nombre del tipo, todo.
ahí me quedé como con 3 cajas de libros, como, y yo, ahora en qué, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, igual yo ya era profe de yoga, daba clases de yoga, pero o sea, era como un ingreso muy, muy poquito. Entonces ahí fue donde cuando me empecé a enfrentar como la vida material y económica y dije como pucha, la cagué tanto tiempo trabajando, claro, haciendo servicio, sin ningún pago, no sé qué, ahora tengo esta edad, o sea, ahí el golpetazo que yo me di contra la realidad fue muy duro, muy duro, muy duro, así como que hubo un momento que no tenía ni qué comer, era así como no terminé la carrera, no sé qué más, como en qué más trabajar, también ya estaba ahí en otro país porque gracias a su instrucción yo me vine acá a Chile, no fue como una decisión propia, fue porque él me dijo, hija, sí, como de premio porque quedaste de segundo puesto de la maratón, te doy permiso de que te vayas a Chile, ni siquiera me dio los pasajes ni nada, fue así como que te doy permiso, así que yo agarré una mochila con 300 libros y me vine viajando por todo Sudamérica vendiendo sus libros. Y hasta que llegué acá y acá ya como que me empecé a enganchar en otras cosas y aquí me quedé. Ah, pero inicialmente viniste en una misión. O sea, no, yo creo que en realidad yo vine porque ese fue como el ultimátum de cómo me sacaron ellos del templo. Váyase al extremo del mundo. Así como váyase al extremo del mundo. Algo así sí. O sea, después ahora yo un poco con mi mente más madura lo analizo de esa manera. Yo me acuerdo el día que yo me fui, o sea, esa última semana que yo estuve en ese lugar lloré tanto, yo no podía creer que tenía que dejar ese lugar, fue muy duro, muy muy duro. Y el último día yo me acerqué a la madre que era como también líder de allá y yo le decía, le juro que yo di lo mejor de mí, o sea, le juro que yo hice todo lo que pude para estar a la altura de este lugar y para estar a la altura de los devotos y me sentía tan insuficiente, con tanta culpa de no poder seguir ahí, con mi autoestima así como tan por el piso, que eso me dejó así como que con una creencia de que yo no valía nada y no servía para nada. O sea, me echaron del lugar en el que estuve trabajando 48 horas semanales incondicionalmente y como que me echaron y eso me hizo sentir que en realidad yo no servía. Claro, como que no diste la talla. No di la talla, no estaba a la altura. Me gustaría terminar esta conversación reflexionando un poco de qué dinámicas de manipulación hoy en día tú puedes identificar. Hay varios elementos ahí importantes. Lo primero es que te alejan de la familia. O sea, no es que ellos te alejen de la familia, esto es algo súper importante porque nadie nunca te va a obligar a que tú hagas algo. Solamente que a través de la ideología y del pensamiento y de las creencias, ellos te hacen a ti mismo elegir que dejes a la familia, porque la familia no te va a ayudar en tu proceso, porque ahí no vas a estar como en ese sadhusanga o como compartiendo con personas que te van a ayudar en tu proceso espiritual, ¿sí? Entonces, lo primero es que tú en un momento te das cuenta de que tus amigos y tu familia desaparecen de tu entorno y empiezan a ser como algo negativo o algo que va en contra de tu proceso espiritual. Esa es la primera alerta. Y ahí eso es muy importante porque en el fondo te quedas sin tus pilares. Sin tus pilares. Sin un sostén. Exactamente, sea cual sea. Eso es lo primero. Lo segundo es que la posición de las personas dentro de la secta, comunidad o lo que sea depende del dinero que tengan. Esa es otra señal. Esa es otra señal importante, del dinero que tengan o de la posición que tengan. O sea, obviamente una persona, por ejemplo, que, no sé, tuviera algún puesto en el Senado o en el gobierno o algo así, lo iban a dejar sentarse al lado, le comunicaban con él más directamente, ¿me entiendes? Uno que no era nadie. O sea, yo quedé así como nadie, o sea, literalmente nadie, era así como que yo nunca podía hablar con él directamente, hablé muy poquitas veces con él, todo siempre era a través de intermediarios, ¿me entiendes? Entonces esa es otra razón importante, o sea, otro elemento de alarma. También me comentaste el tema de la toma de decisiones.
Ah, sí, totalmente. Cuando tú pierdes el poder sobre tu decisión y lo que quieres hacer en tu vida, y es como tan duro el lavado de cerebro que es como ya no haces lo que a ti te gustaba, lo que tú quieres, sino es como lo que la otra persona te diga o lo que esté bien para esa creencia, para esa ideología o para ese grupo de personas. Entonces ahí es otro punto de alarma. ¿Tú tenías el espacio de cuestionar, por ejemplo, algún pensamiento? No, la verdad que no. Eso podría ser otro punto de alerta, ¿no? Incuestionable. Cuando tú no puedes presentar una idea opuesta. No, completamente no. Nada más que son sistemas de creencias muy cerrados con las cosas muy definidas, ¿me entiendes? Así como, de hecho está muy definido lo que tú tienes que hacer durante el día. Tú tienes que levantarte, cantar un mantra para las reverencias a la tierra, limpiarte primero la lengua, y ir al baño y limpiarte con la mano izquierda. Si vas a comer se hace con la mano derecha, o sea, todo, cada cosa de tu vida está completamente cambiada, ¿me entiendes? Es como que hacen que la mente esté todo el tiempo, desde sus hábitos más pequeños, cambiando, ¿me entiendes? Ya después, cuando yo intenté salir de eso, yo después te contaba que tuve que hacer como un detox espiritual, porque era tanto que cuando yo me empecé a insertar de nuevo a la sociedad y decidí irme saliendo de a poco, yo te juro que no sabía qué creer ni cómo se vivía. O sea, yo no sabía, me cuestionaba hasta el hecho de si me tenía que cepillar los dientes antes de hacer caca o después. Hasta esas cosas mínimas. Eres como un alien. Y totalmente, o sea, yo me cuestionaba así y sentía mucha culpa y me sentía muy confundida. Me sentía muy confundida porque sentía que no estaba comiendo a la hora o porque estaba meditando después de comer y era antes. Todo, o sea, toda la rutina que tú te puedas imaginar está completamente cambiada. ¿Y eso es un shock para el cerebro? Es un shock para el cerebro, completamente. O sea, yo me tardé... ¿Cuántos años? 5 años. Me tardé 5 años en poder... Recién el año pasado yo empecé a encontrar más un poco mi identidad y a vivir la vida más como desde lo normal y natural a nuestra cultura, por decirlo así. Pero fue un trabajo de 5 años, o sea, como te digo, no fue como que yo dijera, ya esto se acabó y al otro día voy a ser distinto. No puedes, estás cagado de la cabeza ya, así como que estás con un chip en la cabeza así muy... Toca deshacer todo para armarlo de nuevo. Toca deshacer absolutamente todo. Sí, reconstruir la identidad, la autoestima, la seguridad, el quién soy yo, qué me gusta, qué quiero hacer, qué sueño. Eso me interesa saber. ¿Cómo reconstruiste tu autoestima después de salir de ahí? Ay, no sé cómo lo hice. Llorando mucho, la pasé muy mal, la verdad. O sea, no fue un proceso fácil, no fue un proceso en el que tuve compañía tampoco. Fue algo que tuve que asumir sola. Yo creo que primero dándome cuenta. O sea, creo que el primer paso fue darme cuenta de que era muy insegura y de que no tenía ni idea qué hacer con mi vida, ni para dónde ir, ni quién era, ni cuáles eran mis valores. O sea, lo primero fue como decir, wow, realmente soy tan insegura que no puedo ir a compartir con, no sé, otras personas que no sean de esa comunidad. O, por ejemplo, ir a un banco y sacar una tarjeta de crédito, una tarjeta cualquiera, yo qué sé. O como cosas de la vida así como cotidiana que no podía hacer porque me sentía así como demasiado incapaz. Ahí yo me di cuenta como, wow. Y de ahí para allá creo que fue un proceso. Me sirvieron mucho las afirmaciones, me sirvió mucho hacer un detox espiritual. Hubo un momento en el que dije, yo no quiero creer en nada más espiritual, ni en Krishna, ni en el alma, ni en las parálisis de sueño, ni en los chakras. No quiero creer en nada. Así como le dije, literalmente cerré todo eso. Trabajé como mesera en una cafetería
me metí a la universidad a estudiar publicidad como con el fin de poder relacionarme con personas que pensaran cosas distintas y darle como a mi mente un entorno en donde no tenía esos elementos que me volvían a traer como a ese bucle de pensamiento que era la culpa porque no estoy haciendo bien mi vida espiritual, todo eso. Ahora imagínate, por ejemplo, con la sexualidad, con la comida, con el disfrute, y salir, o sea, como que todo lo que fuera como disfrutar era como para mí muy culposo. Entonces yo lo mejor que pude hacer fue como estuve un año en esa parada, así como de que yo no voy a creer en nada espiritual, chao. De hecho me cambié el look, cambié la forma de peinarme, me saqué los collares, toda la cosa, como que todo lo saqué. Me fui a vivir a otro lugar, cambié el entorno de personas y me di como esa oportunidad de empezar a compartir con personas que no creyeran en eso. Y ahí fue como... Se te abrió la mente. ¡Wow! Ahí fue como, oh my God, de que me estuve perdiendo todo este tiempo que estuve allá metida, así como... No, ahí empecé a escuchar otra música, esa fue otra cosa importante, o sea, dejé de escuchar el mantra Hare Krishna y dejé de escuchar mantras y música espiritual y empecé a escuchar rock, reggaetón, salsa, otras cosas. Se me abrió la mente de una manera impresionante, o sea, me empecé a dar cuenta, es un proceso obviamente, me empecé a dar cuenta de lo tan antinatural que era ese estilo de vida y tan poco auténtico y tan poco conectado con mi naturaleza y tan impuesto y como pretencioso, egofalsudo. Lo sentía como una vida así como llena de un montón de cosas tan absurdas que te quitaban en verdad la atención en lo más importante, que es estar viviendo aquí disfrutando de las cosas más sencillas, con un montón de cosas y de elementos en la cabeza, un montón de ruido mental. Así que hay que hacer esto con esta mano y esto con esta otra y comer de esta manera y no sé qué. Y es como una cosa tan impuesta que era como... Me empecé a dar cuenta de todo eso y yo dije como, ay, Dios mío, me dio mucho pesar también, porque sentía que, o más bien entendí que terminé ahí porque también tenía un vacío afectivo muy grande, porque también me faltaba como quizá en mi vida una autoridad o una figura que me dijera como no, o sea, tú no vas a ir para allá, tú nos tienes a nosotros, nosotros te vamos a seguir cuidando, este es tu camino, no sé qué, ¿me entiendes? Yo me fui a vivir allá con... Claro, sí, más mano dura. Claro, porque imagínate, yo me fui a vivir allá a los 18. O sea, yo saqué mi cédula y me fui. Me fui súper chica. Era súper vulnerable. Era muy vulnerable, mi mente todavía se estaba desarrollando. Ni siquiera se había desarrollado tu cerebro. Ni siquiera se había desarrollado mi cerebro. Bueno, pero eso también trajo cosas bonitas. Igual no todo fue malo. También yo agradezco mucho porque en mi familia había mucho... había como... ¿Cómo le dicen a esto? Como maldiciones generacionales, por decirlo así, como muchos patrones de drogadicción, de abortos, de embarazos tempranos, etc. Y eran como cosas que yo no quería vivir. Y también de una u otra forma yo sentía que yo no tenía el carácter o la personalidad para vivir en el mundo normal sin que esas cosas me afectaran. Entonces para mí igual haberme ido para allá fue como una protección a ese mundo material que todavía no me sentía lista para asumir y vivir. Y que ahora que lo pienso igual fue re bonito porque estuve mucho tiempo igual como guardada, protegida, cultivando mucho mi atención mental, mi espiritualidad. Y bueno, después entendí que a la final tuve que vivir esa experiencia para hoy ser lo que soy, tener este lugar en el que estoy, compartir las cosas que comparto, desde la libertad, desde la autenticidad, ¿me entiendes? Sin volver a caer en eso. Entonces igual obviamente ahora la Paula adulta lo entiende. Un momento en mi vida en el que la verdad lo sentía como un tiempo completamente perdido. Pero ahora siento que en realidad fue bonito. Me hubiera gustado aprender más cosas, sí, como siento que el servicio real no está en esos lugares, porque a la final tú le estás sirviendo como a una institución y estás entregando la energía a esa institución, pero ¿dónde están los animales que sufren, los pobres, las personas pobres, las personas heridas, enfermas, etcétera?
Como que ahí está el verdadero servicio con la humanidad, no trabajando para alimentar una institución y que esa institución se vuelva más grande. No, o sea, si tú ves los santos, no sé, San Francisco, Santa Teresa de Calcuta, ellos no trabajaban para que sus monasterios fueran más grandes o para tener más poder. Ellos trabajaban para ir a darle comida al pobre, para ayudar al enfermo, para ayudar a la comunidad. Y ahí es donde realmente yo siento que está el verdadero servicio, porque al final Dios no necesita que lo sirvan. O sea, Dios no necesita que gastes millones en adornos para Él. O sea, sí, bonito, si tú le vas y le entregas una florecita al altar, ok. Pero Él no necesita eso, la divinidad, ¿me entiendes? Uno lo necesita porque uno es el pretencioso y el ego falsudo que quiere sentir que está haciendo una gran ofrenda para Dios. Pero y ahora lo entiendo, o sea, me hubiera gustado que esos 5 años hubieran sido sirviendo a la humanidad, a la gente que realmente lo necesitara. Eso es algo que cambiaría. Y eso. Perfecto. Bueno, y para ir terminando, ¿te gustaría decirle algo a alguien que pueda estar pasando una situación similar en este momento? Paciencia. Paciencia, la vida es mucho más sabia que nosotros y la vida misma nos va guiando hacia esos lugares en los cuales vamos a poder encontrar claridad, seguridad. Yo sé que si uno pasa por ese proceso se puede sentir muy confundido, pero yo creo que uno tiene que conectarse con la fuerza interior y poder encontrar quién era uno antes de estar en ese lugar. ¿Quién eras tú cuando eras niño o niña, cuando estabas con tu familia? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué cosas hacías? ¿Cuáles eran tus amigos? Y ahí uno igual va encontrando en ese pasado unos pedacitos de su identidad y de su personalidad que tiene que volver a recuperar en este proceso. Obviamente ya no igual, con otra madurez, con otras decisiones y con otra vida por delante, ¿no? Ya no es la misma persona de cuando tenía 10 años, pero yendo a esa niña de 10 años yo puedo rescatar muchas cosas que me ayudan a poder construir mi identidad de ahí en adelante. Y obviamente si lo necesitamos, ir a un psicólogo. O sea, ir a un psicólogo y decir, o sea, ayuda, tengo un problema de identidad, una crisis de identidad grandísima, no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé ni cómo comer, no sé qué comer, no sé qué ropa tengo que ponerme, no sé en qué trabajar, tengo que volver a construirme como persona. Eso. Gracias, Paula, por compartir esta parte de tu historia con nosotros. Sé que esto no siempre es fácil, pero hacerlo abre caminos de conciencia y de sanación. Lo que me lleva a esta conversación es que incluso en espacios donde esperas encontrar luz, puedes sentirte silenciada o desvalorizada. Y aún así, siempre es posible reconectar contigo mismo, reconstruirte y encontrar una espiritualidad más humana, auténtica y libre. Que esta charla sirva para recordarnos a nosotros mismos que nuestra valía no depende de otros ni de lo que hagamos. Gracias por compartir con nosotros.